Bueno, arrancamos si querés. Dale, perfecto. Son nuestras 14:15 son, o al menos en el reloj mío. Así que nada, bueno, bienvenido Santi. Gracias por estar, gracias por esta charla que vamos a tener ahora. Así que te cedo el mando, todo tuyo. Excelente. Bueno, primero muchas gracias a ustedes y buenas tardes a todos los que se sumaron. Y bienvenidos obviamente a este Fabric Day tan importante para algunos. Es realmente un verdadero orgullo poder participar de este tipo de eventos y este tipo de comunidades donde realmente le dan una voz a muchos consultores que quieren compartir toda su parte técnica como también su parte de habilidades blandas. Y bueno, mi nombre, bueno, ya lo spoileo un poquito, la mayoría igual lo conoce porque veo caras conocidas, pero mi nombre es Santiago de Arroz y hoy voy a estar hablando, teniendo una sesión de SRE Microsoft Fabric de arquitectura, confiabilidad y capacidad a nivel escala de Enterprise. Bien, entonces, seguramente, bueno, los que hayan participado del resto de las sesiones que se estuvieron dando, han escuchado, bueno, decenas de charlas sobre lo fácil que es ingestar datos o crear pipelines y obviamente tableros muy lindos, pero hoy vamos a enfocarnos en algo bastante distinto, que es, vamos a corrernos del rol tradicional del Data Engineer y del uso de Microsoft Fabric para irnos a algo más de la trinchera del ingeniero cloud. Y vamos a estar hablando de cómo el sistema escala de verdad en la parte, digamos, detrás de lo que pasa en lo que también vemos como servicio que es Microsoft Fabric. Entonces, pero antes, obviamente, tengo que darle las gracias. Voy a robar un minuto para esto. Necesito dar las gracias, obviamente, a toda la comunidad de Speaker for Hub en español, que, bueno, trae estos espacios tan lindos que nos permiten a todos poder expresarnos y, obviamente, tratar de comunicar todo el conocimiento que tenemos y tratar de que al menos se lleven de esta reunión algún concepto o alguna arquitectura que realmente sea interesante. Y, obviamente, si del otro lado, al finalizar, cuando vayamos por la parte de preguntas, quieren participar, están obviamente bienvenidos, invitados a hacer las preguntas que quieran sobre el tema. Pero bueno, ahora sí vamos a darle inicio al primer tema. Pero antes, una última cosa, voy a presentarme oficialmente. Para quienes no me conocen, bueno, trabajo como Cloud and Infrastructure Engineer en Redimind, una empresa partner de Microsoft. Mi día a día transcurre obviamente diseñando arquitecturas híbridas, configurando firewalls, automatizando con Terraform y Bicep y me la paso también certificando bastante seguido en certificaciones oficiales de Microsoft. Pero además, obviamente, me la paso en segundo plano estudiando la carrera de la facultad, estudio ciencia de la computación, tratando de entender también cómo se manejan los algoritmos por detrás, no solo entendiendo la arquitectura en sí. Y bueno, mi propósito hoy va a ser construir un puente, no voy a decir indestructible, pero entre comillas, entre esos dos mundos, entre el mundo de la arquitectura y el mundo de los datos o los algoritmos en sí. Bien, entonces ahora sí, damos inicio a la primera slide en este caso. Bien, obviamente sé que en la llamada hay mucha gente de datos que trabaja en datos o que realmente se interioriza en datos, pero también conozco a algunos de los que están y sé que hay una parte de arquitectura muy fuerte. Entonces, antes de meternos en el barro de lo que va a ser esta presentación, donde vamos a mezclar un poco los dos mundos, voy a detenerme un segundo para nivelar el piso para todos. O sea, para explicar un poco qué es realmente Fabric de las dos miradas, o sea, la mirada de datos como la mirada de arquitecto, y por qué estamos hoy discutiendo esto en esta sesión. Entonces, si le preguntáramos a la gente que trabaja en datos o que se interioriza en datos, te van a decir que Fabric es básicamente el paraíso, o sea, la unificación absoluta de sus herramientas en un solo servicio, un servicio SaaS en este caso, que lo que implicaría que sea un servicio SaaS es que la configuración, la mayor parte, en el casi 90%, lo hace Microsoft, solo deja un 10% a nivel usuario. Y obviamente este servicio hace que se terminen los silos, o sea, determina esto de copiar datos o tratar de entender cómo deberíamos ingestar esos datos, a pasar a algo como un servicio integrado que tiene, que es OneLake, que esto nos permite obviamente distribuir de forma, o sea, hacer procesos de forma distribuida en Spark o Synapse. Y obviamente nos permite tanto almacenar datos por su uso de Data Lake Storage en 2 y obviamente también nos permite consumir visualmente estos datos
mediante Power BI. Todo integrado, todo muy veloz y obviamente es lo lindo del lado de Data. Ahora, si nos ponemos del lado, o sea, nos ponemos el lente de infraestructura, la película se vuelve bastante más distinta. O sea, para nosotros, Fabric no es magia, sino que es una capa de abstracción masiva en la cual corre todo sobre un Azure Data Lake Storage en 2 en OneLake y tiene varios clústeres de cómputo y políticas de acceso en Entra ID que hay que gestionar. En este caso, el SaaS no hace desaparecer la infraestructura, simplemente la oculta detrás de una API. ¿Qué sería, perdón, qué sería esto llevado al llano, digamos, a palabras más del día a día? Sería pensar como que Fabric es un caramelo envuelto en su papel. O sea, del lado más de data se mira más la parte de afuera sin abrir el caramelo y del lado más de arquitectura se saca el envoltorio y se mira qué es lo que pasa adentro, que pasa un montón de procesos químicos, un montón de ingredientes, etcétera. Sería eso llevado como más al llano, digamos. Y ahora, como arquitectos, nuestro foco deja de ser parchar sistemas o manejar storage locales, sino que pasa a ser más mantener la gobernanza de las cuotas de las APIs, deudas de cómputo, límites de red y latencia. Entender, obviamente, este doble enfoque, tanto de arquitecto como de el lado más de data, es el fundamento de esta charla. El equipo de data obviamente busca flexibilidad, nosotros vamos a buscar confiabilidad, predecibilidad y control de costos corporativos. Bien, entonces ahora, con esta nivelación ya hecha, con este fundamento ya aclarado, entendemos por qué el día uno en Fabric es un cuento de hadas. Te lo muestran fácil, que es hacer un one-click ingest, o sea, puedes ingestar datos muy fácilmente con un clic o dos, conectar un archivo plano y mostrar reportes de Power BI muy sencillos y muy lindos en solo minutos o segundos, dependiendo del caso. Y obviamente todo tiene cero fricción, todo muy rápido y obviamente el foco está puesto en lo inmediato, o sea, en la rapidez. Pero los que gestionamos sistemas productivos sabemos que prender un servicio es la parte más sencilla, o sea, la parte fácil. El verdadero dolor de cabeza empieza más que nada en el día 2. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre cuando tenemos un pipeline que procesa 100 veces más volumen del que esperábamos? ¿O qué pasa si una región entera se cae un martes a la madrugada? O el último caso, que es qué pasa cuando un desarrollador modifica un reporte directamente en el entorno productivo en vez de pasarlo por producción o por validaciones antes. De repente todo este paraíso que veíamos se transforma en cobros inesperados por FSKUs o quejas de clientes o líderes que no pueden ver sus tableros por throttling o inconsistencias brutales entre ambientes. Esto es lo que vamos a estar tratando el día de hoy y que lo vamos a manejar en tres bloques, o sea, tres pilares muy importantes bajo esta mirada de esta dualidad entre datos y arquitectura. Bien, entonces, vamos a arrancar con el primer pilar. Este es un pilar crítico, uno de los más importantes, que es capacidad y FinOps. En este caso, vamos a destripar el motor de procesamiento de Fabric para entender cómo evitar que una mala consulta nos paralice el negocio y cómo se controlaría este gasto en la factura de Azure. Entonces, primero, en la infraestructura clásica de máquinas virtuales, los límites son bastante rígidos. O sea, si tu VM tiene cuatro cores y 8 de RAM, cuando llegas al 100% o mismo un poco antes, el servicio se deteriora. Vemos que de la nada se empieza a titilar la pantalla, se apaga la máquina. Son errores bastante comunes y termina colapsando el sistema y esa VM termina siendo necesitada de un upgrade o cambiar el tier directamente. En estos casos, como arquitecto, recomendaríamos quizás pasar a otra familia de máquinas, como por ejemplo la de serie B, que son las Burst Tables, donde tiene una funcionalidad muy parecida a Fabric, que nos permitiría acumular créditos durante los picos de uso y devolvérselos en los picos de donde no hay tanto uso la parte más normal de consumo. Ahora, en Microsoft Fabric, ¿cómo funciona esto? En Microsoft Fabric, primero lo que se compra son las capacidades, que son FSKUs, que nos otorgan un pool de créditos o Capacity Units, CUs, en este caso, es la palabra más correcta,
para evitar y básicamente lo que nos permite esto es tener una moneda, digamos, pongámosle así un nombre o un crédito que con este crédito, ¿cómo funcionaría esta acumulación de créditos? Nos funcionaría con una herramienta que creó Microsoft, que es una estructura que se llama smoothing, que nos permite tener estabilidad porque, como dice la palabra en la traducción española, que es suavizado, nos permite ir suavizando esa deuda de cómputo o esos créditos que se acumulan e ir amortizándolos con el tiempo. Obviamente, dependiendo de qué tarea sea. Entonces, para explicarlo de una forma más sencilla, para traerlo un poco más a palabras del día a día, smoothing funciona exactamente como si fuera una tarjeta de crédito. O sea, una tarjeta de crédito de cómputo, en la cual vos compras, hasta que en cierto punto vas a ir devolviendo en cuotas y obviamente dependiendo de qué tipo de tarea se ejecute. En este caso, en la presentación vamos a estar tomando dos tipos de tarea como ejemplo. En el primer ejemplo son las tareas de background, que pueden ser pipelines pesados de Spark o Synapse o pipelines en sí. En este caso, lo que ocurriría, digamos, en cómo lo toma Fabric, si por ejemplo estamos corriendo un pipeline muy pesado en la madrugada, Fabric no es que llegas al límite y te va a decir no, no puedes correrlo más o te va a romper el run de ese pipeline, sino lo que va a decir es, bueno, yo te presto todo lo que necesites hasta que termines el proceso que estés corriendo y luego me lo vas a tener que devolver amortizado en 24 horas en cuotas. O sea, te va a dividir en el día y va a generar que esa pendiente hacia abajo sea lo más aplanada posible y que en las próximas 24 horas me devuelvas el consumo que te pasaste y vas a tener, digamos, esa forma para poder generar que no sea algo que sea completamente rígido. Luego, en el otro tipo de tarea que vamos a estar tomando, cambia bastante, que son las tareas interactivas. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que al ser queries y reportes a los cuales consultamos muy dinámicamente, lo que pasa es que son en ventanas más cortas la devolución en cuotas. O sea, va a ser en la ventana de 5 minutos. O sea, en los próximos 5 minutos después de hacer la query, se va a ir devolviendo estos CUs. Y básicamente esto también generaría un esquema bastante dinámico porque las, digamos, queries más dinámicas o interactivas se van a hacer mucho más rápido y mucho más cortos los tiempos y esto va a hacer que cuando veamos el gráfico de CUs entre las dos, la pendiente vaya aplanándose cada vez más mientras pasa el tiempo y principalmente el primer aplanamiento más serio sería en la primera ventana de, por ejemplo, una hora, dado que si mezclamos cualquiera de las dos tareas, debería bajar bastante fuerte el lapso de los primeros 5 minutos o de la primera hora. En este caso también tenemos un ejemplo que está justo en la parte baja de la diapositiva, en la cual podemos ver que un job de Spark de más o menos 10 CUs en 5 minutos sería una deuda repartida en 24 horas bueno, repartida en cuotas iguales de esos 10 CUs. Perfecto. Entonces, ahora vamos a explicar cómo funciona en sí las fases del throttling, que sería cuando nos pasamos del límite que tenemos comprado o que hayamos adquirido mediante los tiers de FSKU. Acabo de hacer un punto antes porque practicando la sesión me di cuenta que había un punto que quizás no había agregado, pero lo voy a decir antes de pasar al throttling, que es que para nosotros administrar esto, o sea, administrar los FSKUs o los CUs en realidad en sí, podemos utilizar una métrica que nos provee Fabric para poder ver, digamos, exactamente cuánto vamos gastando y poder tener una métrica exacta de cómo va avanzando nuestro consumo de CUs, que es bastante importante y viene en esta diapositiva. Y también nos permiten, como pasa en las máquinas virtuales, un poco más flexible, adquirir reservas de instancia para, digamos, vamos a poner en las palabras más llano, comprometernos a un gasto de CU por un determinado tiempo, ya sea 1 o 3 años. Bien, aclarado este punto, ahora sí, vamos a esta parte que vamos a explicar un poco qué pasa si gastamos de más de forma constante y sobrepasamos el límite de nuestra tarjeta de crédito. Normalmente, en la tarjeta de crédito normal, digamos, más en la vida real, ¿qué pasaría? El banco nos la bloquea. Bueno, en el caso de Fabric pasa algo que es un poco más flexible, que es que inmediatamente el sistema entra en throttling. O sea, se va a ir degradando de forma progresiva en 4 fases muy claras. En este caso, la primera fase va a ser saludable o healthy, en el cual lo que va a estar pasando es que estamos dentro de los límites que nosotros adquirimos. O sea, vas a estar en el rango
que tenemos de Zeus. Si pasa eso, todo va a correr sin restricciones, no va a haber ningún problema y todo va a estar perfectamente andando. Ahora, ¿qué ocurre si nos empezamos a pasar? O sea, superamos este 100% de capacidad acumulada. En este caso vamos a entrar en la fase 2 del throttling, que es latencia, o sea, el segundo escalón, donde Fabric va a empezar a agregar ciertas retenciones o penalizaciones en las cuales nos va a meter como si fuera un delay artificial. O sea, por ejemplo, una query que nosotros ejecutemos en un segundo va a pasar a tardar 5 segundos. Esto es solo sobre tareas interactivas, o sea, no cuenta para las de background. Ahora, ¿qué pasa si seguimos aumentando, la deuda sigue creciendo, o sea, no cortamos, digamos, esta suba? Lo que va a hacer Fabric es pasar al siguiente escalón, que es rechazo interactivo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fabric va a decir, bueno, sigue acumulando deuda, vamos a directamente cortarle las tareas interactivas. O sea, no vas a poder entrar al tablero de Power BI, te va a tirar un error del tipo falta de capacidad de gasto o de deuda y va a pasar que vas a perder toda tarea interactiva que quieras hacer, no la vas a poder realizar. Y como último escalón, ya en el punto más extremo, si seguimos acumulando deuda, lo que va a pasar es que se va a generar el último escalón, que es rechazo de batch. En este caso, lo que termina ocurriendo es que no vas a poder correr ningún pipeline, o sea, ninguna tarea de background de segundo plano la vas a poder correr y el sistema va a estar completamente caído. En este caso, como SRE o como arquitecto, nuestra regla de oro sobre este tipo de temas es la observabilidad proactiva. No podemos enterarnos del throttling o de cualquier problema porque nos llama un cliente enojado o que nos llama un líder que no puede acceder a su tablero. Es obligatorio monitorear proactivamente todos los tableros. En este caso también se podría monitorear si queremos la versión free, las capacity metrics de Fabric que nos provee, que son métricas que nos dan bastantes conclusiones y resultados. Y obviamente también se podrían automatizar alertas antes de que el semáforo llegue a color naranja o rojo para poder prevenirlo. Bien. Entonces, con esto vamos por finalizado el primer pilar. Al finalizar, un pequeño spoiler, a la parte final de la presentación, lo que vamos a estar haciendo es una demo mostrando cada uno de los pilares y cómo afecta una simulación directa en las métricas y en esquemas de arquitectura donde podamos probar también en especial el pilar 2. Entonces, pilar 2 es un pilar bastante importante, el que más, la verdad, a mí más me gusta y más me interesa, que es resiliencia y OneLake. Vamos a ver cómo estructurar datos de manera híbrida y garantizar la continuidad del negocio ante fallas críticas de infraestructura. O sea, estrategia de disaster recovery más para las palabras técnicas de Azure. Entonces, cualquiera que trabaja en el mundo de datos sabe que eh, la parte más difícil o más tediosa es la duplicación de información, o sea, es una pesadilla recurrente. Históricamente, si nosotros teníamos, por ejemplo, un bucket de Amazon en S3, un bucket en cualquier proveedor o un storage o un proveedor de terceros, o mismo un data legacy en otra suscripción distinta, para poder consumir estos datos que tengamos en esos otros storage que no sean específicamente Microsoft o de otra suscripción, tenemos que hacer pipelines bastante grandes, tediosos, nos traían mucho costo en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero. Y estos pipelines, obviamente, como ETLs o LTs, en realidad más ETLs, eran solo para copiar estos archivos, esta información, directamente a nuestra suscripción donde tengamos corriendo en este caso el OneLake, que es el que hace de storage o almacenamiento. Entonces, ¿esto qué pasaba? Hacía que se disparen los costos de almacenamiento, los costos de cómputo al tener que correr un pipeline de varias horas y obviamente los costos del servicio en sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros como arquitectos, en la mirada arquitecto o SRE, lo que termina pasando es que nosotros somos fanáticos de simplificar topología de red? ¿A qué nos referimos con esto? Y en infraestructura tradicional, si nosotros quisiéramos que dos redes se hablen de forma directa y sin tener que duplicar los servidores ni, digamos, no dejar aislada la red, diríamos, bueno, con un minute pinning o montando una carpeta compartida en NFS o SMB se podría arreglar y sería la solución más correcta y más segura. Bueno, en Fabric hacemos exactamente algo muy parecido, o sea, realmente muy similar, que es mediante los shortcuts. ¿Qué son los shortcuts?
los shortcuts de OneLake, perdón. ¿Qué son los shortcuts? Son accesos directos que básicamente lo que hacen es conectar nuestros datos en vez de tener que copiarlos. O sea, ¿cómo funciona? Si nosotros tenemos OneLake, podemos integrar mediante un shortcut o un peering de datos, como se le dice al shortcut en la arquitectura, conectar tanto OneLake con buckets de otros, de otros proveedores de nube o con algún servicio de legacy que tengamos corriendo en otra suscripción o con cualquier otro servicio en realidad que tengamos corriendo en otra suscripción, no tiene por qué ser legacy. Entonces, ¿esto cómo lo hace? O sea, hace básicamente un peering y nos permite hacerlo de forma local sin tener, o sea, parece como que nosotros tengamos literalmente el almacenamiento guardado en nuestra suscripción cuando quizás está en otro proveedor, lo cual es digamos, un salto muy grande en cuanto a lo que se hacía hace varios años, que tardás horas quizás en poder conseguir que esa información esté en tu servicio. Entonces, ¿y cuál es la ventaja más importante de todo esto? La ventaja más importante que nos da los shortcuts es que mantenemos el Zero Trust, o sea, una estructura de enfoque de Zero Trust, utilizando las Managed Identities que nos permiten, como identidad administrada, dice la palabra, como entidad administrada de Entra ID, nos permite básicamente que Microsoft se encargue de la rotación de secretos, passwords y obviamente de rotar todo lo que sea necesario para que no quede estático y no lo tengamos que hacer a mano, o sea, nos automatiza una parte. Entonces, ¿qué nos permite esto? Y nos permite que básicamente la autenticación o mismo nuestro tenant por confianza federada a nivel de plataforma sea lo más seguro y consigamos también, en parte gracias a esto, si surgiera un problema de, por ejemplo, caída de zona, si tuviéramos bien armado el esquema, nos reduciría el RTO básicamente por redireccionar directamente Microsoft sus propias identidades. Entonces, ahora vamos a hablar ya hablamos de la parte linda, las ventajas de los shortcuts y cómo funciona. Ahora vamos con un poco más infraestructura de esto, que es o sea, qué pasaría si se cae toda la región. O sea, realmente un problema que ojalá no les pase, le ha pasado a mucha gente, tanto en este proveedor de nube como en otros, y es realmente un problema bastante grande y que realmente afecta mucho a nivel empresarial. Entonces, cuál es la forma más común yo he escuchado en varios clientes? Y la forma común es backups, porque es la forma que conocemos todos, una manera más del cotidiano de tener un backup de cualquier cosa. Entonces es como que el primer pensamiento es, bueno, tenemos un backup de los servidores y listo. Ahora, ¿cuál es el problema de los backups? Que el backup, llevando a algo un poco más del día a día, el backup funciona casi como un matafuegos. O sea, imaginémonos, no sé, el matafuegos en la esquina de la oficina. Entonces, ¿qué pasa? Si ojalá no pase nunca, no es una analogía sobre incendios, pero si surge un incendio, nosotros para poder atacar y apagarlo, lo que tenemos que hacer es correr hasta el matafuegos, activarlo, pensar que leer las instrucciones, o si lo sabemos, activarlo y rezar que funcione. Bueno, eso a nivel enterprise es básicamente inviable porque en el lapso que hiciste todo ese proceso, en el lapso que levantaste todos los servidores de nuevo, por ejemplo, con backups pueden pasar muchas horas, en especial más de 4 horas por lo menos de caído, y eso hace que pueda haber mucha pérdida de dinero, como pérdida también de resiliencia y obviamente de confianza sobre el servicio. En este caso, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Y la recomendación de Microsoft como buena práctica de arquitectura son el Disaster Recovery, que es una herramienta, obviamente, en realidad Azure Recovery es la herramienta, pero Disaster Recovery como estrategia, que esto no es un matafuegos, sino que en algo un poco más del día a día es como tener un cuartel de bomberos automatizado en la puerta de la oficina. Entonces, en mi trabajo actual en Rayman, me ha tocado diseñar arquitecturas de alta disponibilidad y obviamente automatizar los simulacros de Disaster Recovery y test failover periódicos para entornos hipercríticos, utilizando herramientas de infraestructura tradicional, en este caso nativas, como Azure Site Recovery. En este caso, hemos trabajado bastante fuerte sobre este tema y es un tema que la verdad que es muy de mi interés bastante fuerte y que lo que se busca en la mayoría de infraestructuras es tratar de probar o simular la mayor que se pueda para nosotros poder tener la seguridad en tanto en auditorías, obviamente está el lado burocrático, y en tanto a si se cae una región, qué es lo que pasaría con mi infraestructura. Esto nos permite obviamente tratar de reducir los tiempos en que levantan los servicios y obviamente reducir la ventana en la que se pierde dinero, que es obviamente lo importante y obviamente
que se mantenga el servicio como muy importante y mantener ese SLA de 99.9, 99.9. Y obviamente, ¿qué es lo que se busca? Y hacer simulacros reales de infraestructura que se cae es básicamente para poder medir el RTO y RPO al segundo, que esto sería cuánto tardan en levantar esos discos de las VMs o las VMs en sí en otra región, o cómo se comportan las VPNs y el direccionamiento IP de forma transparente al conmutar de una región sana a otra. Entonces, ¿qué, qué podríamos mencionar, o sea, de arquitectura en esto? Y la arquitectura es básicamente un plan de disaster recovery, es importante a nivel ya en cualquier servicio, no solo en Fabric, y lo veo en el día a día como ese pequeño interés de los clientes en poder tener este tipo de servicios y este tipo de estrategias. Obviamente depende de cada cliente y cada infraestructura. Por ejemplo, en este caso que vamos a usar ahora, vamos a mencionar una infraestructura, una arquitectura básica bastante general de cómo se resolvería un disaster recovery en Fabric, obviamente. Y vamos a tratarlo en estos cuatro pasos. Obviamente esto va a depender de la infraestructura, no es una recomendación directa, es un caso genérico. Así que nada, vamos a trabajar sobre estos cuatro pasos que se ven en la pantalla. Antes, igual, voy a hacer una aclaración sobre el servicio Fabric en sí. El servicio Fabric es, al ser un servicio SaaS, hay muchos clientes o personas que tienen la tentación de decir, bueno, es un servicio SaaS, es el 90% administrado por Microsoft, seguramente la resiliencia también la administra. Esto es un grave error, obviamente, es, bastante complicado, un error complicado, porque si la región este de Azure, por ejemplo, se cae por completo, la capacidad de FSKU directamente es como que se apaga, como lo mismo que el negocio se va a detener y vas a perder absolutamente todo. Así que ahora sí, vamos a explicar un poco más en rigor cómo funcionan estos cuatro pasos. Primer paso, obviamente, separar la metadata de los datos. O sea, ¿qué sería esto? Separar tanto las definiciones de los reportes y pipelines para que estén replicados de forma externa mediante integración con Git, GitHub, el servicio de terceros que usen ya, digamos, en la empresa. Segundo, se habilitaría el GRS, que es una georredundancia nativa de Azure para el almacenamiento que tenemos en OneLake más específicamente, que es un Azure Data Lake Gen 2 subyacente. Y esto también nos permitiría reducir un poco el RPO, en este caso por documentación dice que es menor a 15 minutos, obviamente va a depender del entorno y de lo que tengamos desplegado. Tercer paso, capacity, en este caso vamos a diseñar un plan de cross-region restore de los FSKUs. ¿Qué significaría esto? Y vamos a levantar en una región, una segunda región sana, la capacidad de FSKU que nosotros tenemos en nuestra región principal, para tener un plan de contingencia básicamente. Y el último paso, failover, en este caso, es bastante directo, pero automatizaríamos el reapuntamiento de identidades y workloads. Obviamente, en este caso, al ser identidades administradas por Microsoft, la mayoría lo suele reapuntar Microsoft, en el caso que pase y que tengamos todo bien configurado, pero obviamente hay que algunas muy específicas hay que reapuntarlas a nosotros por nuestra cuenta. Entonces, ¿cuál es el concepto principal de este pilar? Y yo creo que el concepto principal que me gustaría que se lleven es que no hacer pruebas o simulacros de failover o test failover de la plataforma de datos o del servicio que sea en realidad, que tengamos que sea crítico de manera constante, hace que no tengamos un plan de resiliencia. Y eso significa que solo tenemos una esperanza de que esto levante o funcione en el momento que surja un problema más de tipo regional o de data center, dependiendo de cómo tengamos configurado todo. Bien, entonces, con esto cerramos el pilar 2 que trataba de resiliencia. Ahora vamos a pasar al tercer y último pilar antes de la simulación. En este caso, vamos a estar trabajando en DataOps y gobernanza. Vamos a ver cómo aplicar metodologías de desarrollo de software modernas al ciclo de vida de datos para eliminar el error humano.
¿Qué vamos a hacer? Básicamente lo que vamos a hablar es poder tratar de mitigar todo el riesgo de no tener una duplicación. No, la palabra, hay un error. No, la palabra no es duplicación, sino es cómo tener integrado en otra plataforma de tercero para no perder todo ese desarrollo que ya hicimos o mismo mitigar errores de que no podamos volver atrás o rollback. En este caso, el primer caso, primer slide, es el workspace como código. Bien. Entonces, el workspace como código, lo que estamos viendo, digamos, es en el desarrollo más de software tradicional, si un programador comete un error, usaríamos Git para revertir el cambio y volver a un estado anterior. Vamos a llevarlo un poquito más en el día a día. Si jugaríamos, creo que asumo que la mayoría juega videojuegos. En este caso es como si jugaríamos un videojuego antes de pasar a la etapa final, guardar la partida antes como para tener ese rollback o ese volver hacia atrás y poder reiniciar si perdemos. Para el mundo clásico de base de datos y business intelligence, la mala práctica habitual es el ClickOps. ¿Qué es el ClickOps? Es básicamente cuando un desarrollador o analista entra al portal web de producción y edita directamente un pipeline o un reporte sin haber pasado ni por validaciones ni por una etapa de testeo. ¿Qué genera esto? Que no haya un botón de deshacer para poder volver atrás y volver digamos, a la versión que funciona. ¿Y por qué, digamos, se denomina a este momento el Configuration Drift? ¿Y por qué vamos a hablar de anti-drift más que nada? Porque Configuration Drift lo que hace es que a la larga sea insostenible este modelo, porque lo que termina pasando es que lo que está en producción no está documentado, y esto genera que siempre estés con la versión documentada, que es algo muy importante en las organizaciones más grandes, siempre esté, digamos, siempre tenga un desfasaje, digamos, y lo cual haga que no funcione todo correctamente. Bien, entonces, en infraestructura tradicional, ¿cómo atacaríamos esto? Lo atacaríamos como infraestructura como código. O sea, usaríamos Terraform y Bicep para poder, digamos, tener como una versión en código de los servicios que tenemos en Azure levantados. En este caso, en Fabric, ¿cómo lo llevaríamos este concepto? Lo llevaríamos mediante Git Integrations. ¿Cómo funcionaría esto? Y básicamente Fabric serializa de forma nativa los workspace, o sea, los lakehouse, notebooks, pipelines, etcétera, en archivos JSON limpios que se sincronizan de forma bidireccional con Azure DevOps o GitHub. Entonces, ¿qué ocurriría? Si un cambio manual rompe producción, hacemos un rollback del repositorio y restauramos el entorno sano en segundos. Y esto es una ventaja gigante porque tener ese botón de deshacer hace que estemos mucho más seguros a la hora de deployar o a la hora de hacer un cambio y que no rompa absolutamente todo. Obviamente, tenemos una parte también muy importante que es el despliegue multientorno. Una vez que tengamos digamos, todo este entorno como código, o sea, ya todo en Terraform o Bicep, el siguiente paso como arquitecto sería automatizar su promoción segura mediante deployment pipelines. ¿Qué es un deployment pipeline? En este caso, bueno, como está en el diagrama ahí, el deployment pipeline es estas etapas con sus subetapas en el medio. En este caso, desarrollo, validación y producción son sus etapas, son tres pasos. Y en el medio tienen como sus etapas, sus subetapas, digamos, de validación. O sea, está la etapa principal de validación en el medio y entre desarrollo y validación está la primera subetapa de merge y entre validación y producción está el deployment rule approve o disapprove, en este caso, o deny, dependiendo cómo lo llamen. Entonces, ¿cómo lo tomaríamos esto en arquitectura para los que trabajen más en arquitectura y non-data? Es básicamente como un app service. Un app service en tier estándar o premium. ¿Qué ocurre? Microsoft nos provee con slots, que en este caso, si tuviéramos dos slots, por ejemplo, las buenas prácticas, tanto CAF como MRCA o la que tomen, lo que nos indica es que al tener dos slots, nosotros tendríamos que utilizar el primer slot como dev, el segundo como producción, y si nosotros queremos introducir un cambio en la aplicación en el slot de producción, lo que se haría sería poner el feature nuevo
en el entorno dev y intercambiar estos entornos. Entonces, ¿esto qué generaría? Y generaría que básicamente nosotros podamos tener tanto rollback constante, porque siempre tenemos el entorno de producción actualizado con este switch, y obviamente tenemos también en dev tenemos la versión anterior constantemente, lo que genera básicamente que siempre tengas un rollback habilitado para poder volver si es que se rompe algo en producción. Entonces, en Fabric, ¿cómo manejaríamos esto? Con Deployment Rules. En este caso, lo que ocurriría, vamos a poner un ejemplo clásico con esta infraestructura de desarrollo, validación, producción. Lo que ocurriría mediante la Deployment Rules, nosotros tenemos en desarrollo el cambio nuevo que nosotros introducimos va a pasar por validación primero. Nosotros el cambio lo introducimos en desarrollo, pero digamos, el analista o el programador no tiene acceso al entorno productivo, entonces no tiene permiso de escritura. Entonces, lo que digamos, automatiza es que pasa de desarrollo a validación, donde se valida que realmente no rompa el entorno, y luego baja a producción si es que pasó todas las pruebas y la deployment rule que está en el medio entre validación y producción lo aprueba. Entonces, una vez que lo aprueba y está aprobado, pasa a producción. Pero nunca el desarrollador puede tocar o escribir sobre el entorno productivo. Obviamente esto es casi gobernanza pura porque hace que para poder introducir cualquier cambio generaría que siempre tenga que pasar por validación y que el desarrollador nunca toque producción, sino que solo toca desarrollo para poder auditar también y poder validar que realmente lo que se despliega está correcto y todo sin intervención humana. Bien, entonces, ahora que esta es la última slide teórica, vamos a pasar a la prueba de simulación. En este caso, yo realicé, si me deja salir, ahí está. Yo realicé una página web que luego voy a enviar por el link por el chat. Si me confirman se ve correctamente, con algún pulgar hacia arriba. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Bien, entonces acá generé una página web en la cual vamos a usarla como una simulación. Por el tema de que quizás estaba corto de tiempo, no sabía cuánto iba a tardar la primera parte. Luego voy a enviar el link por el chat por si alguno quiere probarlo por su cuenta. En este caso, voy a poner la pantalla completa. En este caso, tenemos los tres pilares, tanto capacidad y smoothing, que fue el primer tema que hablamos, resiliencia y eh, business continuity disaster recovery, y el último que es el drift detector. En este caso, ¿qué tenemos? Vamos a arrancar por el primer pilar. El primer pilar, lo que vemos es que tenemos tanto la consola de métricas como veríamos en Fabric, obviamente está un poco más estético, porque Fabric se ve como más como un Power BI, en la cual podemos ver el análisis de métricas que tendríamos en un caso bastante común de un tier bastante bajo, va, en realidad un tier medio, es creo justo el del medio, en el cual tenemos tareas interactivas, tareas de background con sus debidas amortizaciones, tenemos la deuda amortizada y la latencia. Vamos a poner un bastante énfasis en la latencia y en la deuda amortizada. ¿Qué pasa en estos casos? Nosotros tenemos la métrica en la cual tenemos línea celeste interactiva, línea amarilla background, línea naranja que está en el piso, es naranja, que es deuda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros corriésemos un job, por ejemplo, de Spark pesado, lo que va a hacer es se va a inicializar el job, el background se va a ir a las nubes, porque tiene que ir hacia las nubes para después ir bajando de a poco en el transcurso del servicio, y la deuda va a subir hasta lo que gaste, digamos, el consumo, porque Azure, en realidad Fabric, te va a dar lo que necesites, y va a ir decayendo durante las próximas 24 horas. Así como se puede ver, la línea naranja va decayendo bastante empinada. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros, como venimos hablando, aplicamos queries interactivas? Lo que va a ocurrir es que a poco el servicio celeste va a empezar a subir. En este caso, va a llegar hasta el límite de la latencia, y si nosotros lo hacemos que se pase, en este caso, lo que va a empezar a ocurrir es que vamos a empezar a ver ese deterioro del sistema en el cual pasamos de 150 ms a 1500, que es el delay, digamos, fuerte que nos mete Fabric, y ya no tenemos más deuda para amortizar. Entonces, mientras más nosotros saturemos interactivamente, lo que va a ocurrir es que ese delay obviamente va a llegar a un cierto límite y directamente vamos a perder tanto
las capacidades de poder hacer más queries interactivas como hacer queries, en realidad, pipelines pesados. Y la latencia vuela directamente, sí, más de 5000 ms. Bien, entonces, esto por el primer pilar. Entonces, ¿qué ocurre en el segundo pilar? Nosotros como segundo pilar hablamos de resiliencia. Acá tenemos un claro ejemplo de arquitectura en el cual tenemos tanto un bucket de AWS S3, en el cual está conectado mediante un shortcut a OneLake, y el shortcut de OneLake obviamente está conectado a un Azure Data Lake Legacy, que es el ejemplo que mostré en las diapositivas. ¿Qué ocurre? Ahora, estando en su región principal, en SUS, está todo correcto, corre todo perfectamente. Ahora, ¿qué ocurriría si esto se cae? Si simuláramos una caída, lo que va a pasar es que nosotros vamos a perder, primero perdemos OneLake y como segundo vamos a perder, como de indirecto, perdemos los shortcuts que nos conectaban a los otros dos servicios, que están en otro lugar físicamente, entonces no les ocurre nada. Ahora, esto ocurre, este RTO va a seguir sumando tiempo. Si nosotros tuviéramos un servicio de backup, tardaría más de 4 horas. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros tenemos automatizado en un runbook, como venimos hablando, mediante los 4 pasos que mostré? Y los 4 pasos van a empezar a correr. Primero se va a sincronizar la metadata, después activar GRS, después el cross region, y por último va a mandar las identidades y las va a reconectar. Y lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener en una región secundaria, en este caso West US 2, vamos a tenerla conectada nuevamente todo. Y en este caso va a ser en un lapso de 38 minutos, que es un caso bastante genérico en una infraestructura más simple como la que estamos mostrando. Bien, entonces, bien. Entonces, ya vimos pilar 1, pilar 2, ahora nos queda el último pilar, que es el pilar 3, que es el de Drift Detector. O sea, como mediante Git Integration o el Git Sync, podemos ver que tanto la data está bien sincronizada o si alguien hace un cambio en producción sin que nosotros nos demos cuenta, o sea, hace ClickOps y nos genera una configuration drift. En este caso, vamos a simular un ClickOps. En este caso se va a ejecutar una simulación en la cual va a agregar algo nuevo a la producción directamente sin pasar por nuestro deployment rule que mostré anteriormente. Y vemos que lo que termina pasando es que da error, obviamente, teniendo esta configuración y nos va a pedir que ejecutemos el pipeline de CICD, o sea, Continuous Integration, Continuous Deployment, para poder restaurar la fuente de verdad. En este caso, nosotros lo tenemos ya cargado, entonces lo ejecutaríamos y lo que ocurriría es que volvería a compliance y volvería a ser completamente sync y resolvería ese problema de configuration drift. Por último, en esta simulación, esta corta simulación y dinámica, tengo una pestaña de Workspace as a Code. Obviamente esto es un ejemplo bastante general de cómo se haría un shortcut en este caso, o cómo se desplegaría un shortcut como un JSON serializado, como lo mencionamos en las diapositivas. En este caso está puesto para entorno dep y marca primero el origen, que va a ser un bucket de S3, y te marca como destino el lakehouse que está dentro de OneLake como storage. Y podríamos cambiarle el environment, etc. Entonces, esto era lo último. Lo único que de esta simulación, que esto después lo voy a pasar por el chat, también agregué un pequeño GIF, un pequeño regalo, en el cual si nosotros quisiéramos armar, por ejemplo, una alerta para poder prevenir con la observabilidad proactiva, marcaríamos, por ejemplo, para activar monitoreo, no sé, marcaríamos random las primeras y se nos generaría el código en Terraform para poder nosotros copiar y pegar y poder correrlo y que tengamos nuestra alerta lista automáticamente. Esto igual lo voy a dejar en el chat por si lo quieren utilizar, no hay ningún problema, funciona, testeado. Así que nada, y eso sería la última parte. Ahora vamos a pasar a la finalización de la presentación. En este caso, primero para cerrar, obviamente quiero invitarlos a reflexionar sobre dos conceptos, que una es una reflexión para sus empresas, clientes o como lo estén trabajando, que la pregunta no es si van a tener un incidente en su plataforma de datos, la pregunta es cuánto les va a costar no haberlo simulado antes. O sea, si queremos que Microsoft Fabric sea una plataforma de enterprise y robusta y resiliente, tenemos que aplicar prácticas de SRE y arquitecturas
más que nada CAF y es MSRA, para poder controlar tanto la tarjeta de crédito de cómputo con alerta de smoothing o suavizado, como para cambiar este matafuegos por cuartel de bomberos automatizado, que obviamente suena muy bien, pero hay que obviamente hacerlo mediante planes disaster recovery y obviamente para poder desterrar por completo el ClickOps tratando al workspace como código. Y bueno, y lo último era ese regalito final del SR checklist y para que lo puedan tener como alerta el JSON serializado ya. Y bueno, muchísimas gracias por su atención, por acompañarme hoy en este viaje al día 2 de Fabric. Obviamente quedo abierto a preguntas. Muchas gracias y muchas gracias también a la comunidad de Speaker for Hub por digamos, este espacio. Y bueno, y también están los QRs por si quieren sumarse tanto a la comunidad de WhatsApp como a la de LinkedIn. Muchísimas gracias, Santiago. A Impresionante. ustedes.